Entonces, pues participar de alguna u otra forma, ya sea a través del chat, a lo mejor con alguna reacción o simplemente levantando su dedito. Pues se los agradezco mucho. Nada más para confirmar, todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso particularmente le puse el nombre Materia Oscura de la Teoría de la Búsqueda Experimental. Ayer platicábamos sobre... Ay, bueno, porque no está en pantalla completa, perdón, fue mi culpa. Ayer platicábamos sobre, en nuestro temario, el día de hoy particularmente les dije que íbamos a tratar de a dar un poco más de información sobre el paradigma cosmológico actual, que era parte de la sesión de ayer, y hablar un poco sobre el zoológico de materia oscura. Les recuerdo que esas son las sesiones que tenemos programadas la doctora Aide y yo para este curso. Y el día de hoy les decía, pues vamos a tratar sobre eso, ¿no? El paradigma cosmológico actual, un poco de los candidatos teóricos para materia oscura, las propiedades que deben de tener para ser considerados un buen candidato. Vamos a platicar tantito sobre nuestros candidatos estrellas, que son los WIMPs, y de algunos otros candidatos populares. Y para eso, pues vamos a empezar, les digo, con esta parte del paradigma cosmológico actual. Ayer platicábamos, es la misma diapositiva, que la cosmología es el estudio del universo visto como un todo, que además considera que nuestro universo va a tener unas propiedades muy específicas, que son el ser homogéneo e isotrópico, que va a tener un origen, que es a lo que le llamamos el Big Bang, y va a estar descrito a través de un modelo específico que le llamamos el modelo del lambda Coldar Matter. Ayer decíamos además que hay mediciones realizadas por este experimento llamado Planck, por este observatorio telescopio llamado Planck, el cual a partir de ciertas mediciones que ahorita vamos a platicar, infiere los componentes del universo, diciendo que la materia oscura representa el 27% aproximadamente del contenido de este, mientras que la materia ordinaria solamente representa el 5%. El resto de nuestro universo está englobado en algo que le llamamos la energía oscura y que tampoco sabemos qué es lo que es, ¿no? Entonces, antes de que yo me brinque a describirles el paradigma cosmológico, quería platicarles tantito sobre las motivaciones, ¿ok? Detrás del modelo de Lambda Coldar Matter y que estemos todos familiarizados con algunas de las unidades en las cuales vamos a estar trabajando. Entonces, si nosotros pensamos cómo es nuestro universo, nos pueden saltar a la mente muchas preguntas. Por ejemplo, decir de qué está hecho, a pesar de que ahorita hayamos discutido tres elementos que lo forman, siempre nos podemos preguntar, ¿y de qué está hecha la energía oscura o de qué está hecha la materia oscura? Entonces hay mucha información ahí que todavía no tenemos respuesta. ¿Es nuestro universo infinito o finito en términos espaciales? ¿Este tuvo un inicio en algún momento? Y en todo caso, si hubo un inicio, ¿existirá algún final en el futuro? ¿O cómo sería el final? ¿O no va a haber final? ¿O cuál va a ser el destino de nuestro universo? Les intentamos dar respuestas a todas este tipo de incógnitas. Les decía que siempre, que incluso creo que en otros cursos también han tenido una sesión, un pedacito de por lo menos una diapositiva en donde se discuten sobre las unidades en las cuales se trabajan en las diferentes áreas. Ahorita, por ejemplo, sé que tuvieron su sesión de unidades naturales en el curso de modelo estándar y ahorita nada más es para tener contexto estamos describiendo al universo y el universo es enorme, por lo tanto, las unidades del sistema internacional pues nos quedan cortas, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas que están sucediendo a lo mejor a escala de nuestro sistema solar, pues podemos describir, podemos utilizar unidades como la unidad astronómica, la cual es simplemente la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, y entonces hablar de múltiplos de unidades astronómicas, ¿no? Decir, por ejemplo, la distancia de un planeta a otro es tantas unidades astronómicas, etcétera, etcétera. Pero incluso cuando ya empezamos a hablar de objetos que se encuentran a distancias mayores, por ejemplo, entre las estrellas o hasta dentro de nuestro sistema solar cuando hablamos del Sol y los planetas más exteriores, nos queda corta la unidad astronómica o se vuelve a empezar a hacer engorroso esta medición y entonces tendemos a utilizar otras unidades como es el parsec. Vean, el parsec es 3.1 por 10 a la 16 metros, que son 5 órdenes de magnitud más grandes que la unidad astronómica.
Y les puedo dar como referencia que Próxima Centauri, que es la estrella más próxima al Sol, se encuentra a 1.3 parsecs de nosotros. Denme un segundito, verán, un momentitito. Voy a aprovechar esta pausa, perdón, para entrometerme y decir que es impresionante lo que alcanzamos a conocer de nuestro universo sin salir de la Tierra. Yo no sé si no les cautiva y les impresiona, pero es, digamos, lo más lejos que hemos llegado como seres humanos es a la Luna. En fin, yo creo que es impresionante lo que conocemos del universo sin haber llegado a él. Sí, así es. Sin tener que dejar la comodidad de nuestro planeta. Como una especie de home office. Anda, igualito, igualito. Ah, bueno, entonces estamos platicando sobre los parsecs, ¿no? Entonces imagínense, el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, se encuentra a 8500 parsecs de nosotros. Entonces son distancias enormes si queremos hablarlas en términos de metros. Incluso 8500 parsecs suena ya bastante grande y por lo tanto pues tendemos a utilizar múltiplos de estos como los kiloparsecs, megaparsecs, etcétera, etcétera. Otra distancia, les decía ahorita como las distancias entre las galaxias y eso era dentro de la galaxia. Ahora, fuera de las galaxias entre ellas, les digo que los parsecs también empiezan a volverse pequeños y tendemos a utilizar sus múltiplos como los megaparsecs. Y en este caso, por ejemplo, vean la galaxia M31 que es Andrómeda, se encuentra a 0.7 megaparsecs de nosotros, mientras que el cúmulo Virgo, que se encuentra a 15 megaparsecs. Entonces, noten que las unidades en las cuales a veces se describen las propiedades entonces en cosmología, pues van a tener este tipo de naturaleza, si no hay que espantarse, ¿no? Las masas igualmente, o sea, la masa en kilogramos empieza a ser una cantidad irrelevante, pequeñísima comparada con las escalas de masa de estos objetos, y entonces muchas veces los astrónomos tienden a usar a la masa solar para referencia. Entonces, este objeto tiene tantas masas solares, este objeto tiene tantas masas solares, y nuevamente en algún momento se vuelve tan pequeña que tenemos que recurrir a lo mejor a una masa galáctica que es más o menos del orden de nuestra galaxia, perdón, que es del orden de 10 a la 12 masas solares. De igual manera, las intensidades, la luminosidad de los objetos, la cantidad de energía que es irradiada en forma de luz, pues la medimos a partir de la luminosidad del Sol o bien la luminosidad de nuestra galaxia, siendo aquí la relación, ¿no? 10 a la 26 watts es del orden de una vez la luminosidad del Sol, o 3 por 10 a la 10 veces la luminosidad del Sol es la luminosidad de nuestra galaxia. Entonces son cantidades extremadamente grandes. Eh, Igual, en las unidades de tiempo, cuando estamos hablando de escalas cosmológicas, pues el segundo nos queda extremadamente corto. Incluso los años se nos vuelven cortos y tendemos a utilizar los múltiplos de los años como los gigaaños. Entonces hay muchas cosas representadas en eso. Por ejemplo, la edad de nuestra Tierra en gigaaños, pues es de 4.6. Y entonces la cosmología tiende a estudiar, les digo, cosas enormes. El Sol es pequeño comparado con las cosas que le interesan a la cosmología, galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera, pero luego también tiende a estudiar cosas que son pequeñas, ¿sí? Porque el universo en algún momento, pues fue un lugar pequeño, en ese sentido más bien lo vamos a decir como denso y caliente, donde las distancias pues eran más pequeñas y todas las magnitudes también tienden a volverse más pequeñas. Entonces, recurrimos pues a nuestras unidades favoritas, utilizadas en física de partículas, que son las unidades naturales. Recuerden el electron volt y sus múltiplos. Y entonces, por supuesto que van a escuchar muchas cosas también que están expresadas en electron volts, en gigaelectron volts, teraelectron volts y múltiplos hacia abajo de estos. Adicionalmente, pues también tenemos otro tipo de unidades. Les digo, aquí las unidades son diversas y son por necesidad, ¿ok? Las unidades el siguiente paso en unidades naturales es usar las unidades del sistema de Planck, en donde no solamente C y H barra tienen el valor de 1, sino además la constante K y la constante G. Dice que de forma jocosa los físicos les llaman las unidades de Dios porque
no es porque estemos creyendo que hay una divinidad, obviamente, que nos las da, ¿no? Como si fuera una regla, sino que simplemente elimina toda esta parte antropocéntrica. ¿Se acuerdan que platicaba la doctora Melina que hubo momentos en los cuales se utilizaban, por ejemplo, los pulgares de los reyes o el tamaño de los pies del regente o la regente en curso para poder hacer mediciones? Y eso tiene que ver con nuestro deseo de nosotros ser los protagonistas a lo mejor de nuestra propia historia, ¿no? De lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Y nos parece normal a lo mejor decir, es que son cosas que los humanos crean, pero las cosas, cualquier cosa que el humano cree, puede perderse en el tiempo. Entonces, esto nos asegura, a partir de constantes físicas, que las cantidades siempre son las mismas, ¿no? De igual forma, si lo piensan, si van y echan un clavado en el sistema internacional, también ya se dejó de utilizar esto de fabricar patrones para tener el kilogramo. El último que se cambió fue el kilogramo, que sí era una pieza que toda se mantenía en una bóveda bajo ciertas propiedades, eso ya no existe. Ahora también están todas en términos de alguna propiedad física que se puede medir en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo y van a ser las mismas, simplemente son las escalas en las cuales estamos hablando. Y vean, aquí está la longitud de Planck, la masa de Planck, el tiempo de Planck, la temperatura y la energía de Planck, en términos de unidades del sistema internacional o bien en unidades naturales. Entonces, todos ese tipo de unidades es posible que les aparezcan cuando estamos hablando de cantidades que le interesan a la cosmología. Les digo, los cosmólogos tienen que lidiar con un muy amplio rango de órdenes de magnitud y de escalas, lo cual siempre va a permitir que utilicemos nuestra imaginación en la forma en la que vamos a describir esas cantidades, pero nunca debemos de olvidar que estamos sujetos a la realidad y al mundo que nos rodea. Bueno, platicando rápidamente sobre la historia del universo, que es lo que el primer punto que quisiera tratar, pues obviamente actualmente creemos que nuestro universo parte de un momento especial que se llama el Big Bang, vamos a ponerle así, y que a partir de ese momento empieza a crecer de una manera particular y tiene diferentes etapas muy marcadas en donde suceden los diferentes fenómenos que le dan la forma al universo actual. Pero si ustedes se ponen a pensar históricamente, pues cómo se fue construyendo este concepto de universo. Y podemos empezar desde las primeras civilizaciones, si lo quieren ver así, donde los egipcios o los mesopotamios asociaban la creación del universo o la forma en la que el universo estaba hecho, formado, etcétera, a pues prácticamente fuerzas naturales, le vamos a llamar así, porque eso de los dioses para ellos, pues en realidad estaba relacionado con las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo la lluvia, el sol. Entonces, por ejemplo, para los egipcios, todo comenzó en unas aguas infinitas donde un Nun, que es el océano primordial, crea al primer dios, que se autocrea y entonces además surge la tierra y hay una historia detrás de cómo era esa cosmovisión de los egipcios. Los mesopotamios tienen también ahí una situación de que a partir del caos se creó un orden y se surgen los cielos, la tierra, y particularmente para los mesopotamios creían que la tierra era plana y además que Babilonia estaba en el centro, ¿no? Porque les digo eso de creer, pues yo como humano estoy en un lugar y veo todo alrededor y entonces pues les parecía natural describir el universo de esa manera, con lo que podían percibir. No los vamos a juzgar por eso. Avanza el conocimiento, vienen otras otras civilizaciones en las cuales se priorizan ciertas ideas sobre otras. Por ejemplo, los griegos tienen esta idea de que la razón es lo primordial, que nuestro universo entonces debería de estar regido por números, por geometrías. Piensan también que nosotros estamos en el centro del universo, que estamos rodeados por una esfera donde están las estrellas incrustadas y que nuestro universo va a ser eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos otras ideas que van evolucionando, les digo. Luego esto de los modelos geocéntricos en donde el humano y la Tierra está en el centro del universo, pues fue muy fomentado durante la Edad Media o el oscurantismo, si lo quieren ver así, en donde los conceptos teológicos pues estaban apoyaban mucho esto de que nosotros somos el centro, ¿no? Somos el centro de nuestro universo, pero luego viene Copérnico a decirnos que obviamente no, con el modelo heliocéntrico se propone
para poder describir las observaciones, que la Tierra no es el centro, porque no tenía sentido eso con lo que se observaba en el cielo. Luego viene Galileo Galilei, que fabrica telescopios y nos permite conocer mucho mejor los objetos que podemos ver en el cielo. Kepler, que nos da la información sobre el movimiento de los planetas, para explicarnos por qué los planetas se mueven en el cielo como se mueven. Y luego Isaac Newton con la ley de la gravitación universal, que nos permite identificar que hay una relación de dinámica entre el movimiento de los planetas y el Sol, ¿no? Y otros objetos en él, cualquier otro objeto que ustedes quieran en el universo, debido a que estos tienen masa y hay una fuerza asociada a ella, etcétera. Pero los avances han venido, han venido, han venido, surgen, les digo, como el otro día platicábamos, vienen los conceptos de relatividad general, observaciones de igualmente que hay observaciones y mediciones que no se pueden explicar con esos conceptos anteriores y entonces ha ido evolucionando hasta tener ahora nuestro modelo, les digo, del lambda Coldar Matter, que nos explica el origen del universo a partir de un Big Bang, donde el universo se expandió desde su estado inicialmente caliente y denso hasta este que nosotros vivimos ahora, que tiene una forma más fría y más tenue, donde la expansión que nos llevó desde ese momento caliente y denso hasta lo que tenemos ahora, pues sigue ocurriendo hasta hoy, y el modelo también nos da la forma de rastrear qué es lo que va a ocurrir después. Les decía ahorita que hay observaciones en las cuales estamos basados para proponer este tipo de modelo, las cuales tienen que ver con, por ejemplo, la paradoja de Olbers, el principio cosmológico que nos dice que nuestro universo tiene que ser homogéneo e isotrópico. No nos vamos a detener mucho a eso. Las mediciones del corrimiento al rojo de las galaxias, como la luz que viene de las galaxias, nosotros podemos estudiarla y estamos viendo que están corridas al rojo según el efecto Doppler. Eso tiene unas implicaciones que son estas galaxias se están alejando aceleradamente de nosotros y entonces eso tiene implicaciones sobre la forma en la que el universo se está expandiendo. Adicionalmente, la luz de estas galaxias nos permiten también hacer estudios sobre la naturaleza de los elementos que ahí están y entonces podemos también determinar en qué momento del universo se crean los primeros átomos o los átomos más simples. Y eso les digo, les va dando la estructura a nuestro modelo. Entonces, de las que me gustaría hacer más énfasis, pues tienen que ver con estas que están acá. Entonces, les decía ahorita que el paradigma cosmológico actual, pues es este conjunto de ideas, observaciones y teorías que van a describir la estructura de nuestro universo y la forma en la que éste evoluciona. Está basada en relatividad general y en todas las observaciones modernas de las cuales ahorita les estaba platicando así de manera muy general. Y les digo, esto da como resultado al modelo estándar cosmológico llamado el Lambda Coldar Matter. Algunas de esas observaciones en las que quisiera que nos pusiéramos un poquito más de énfasis son, por ejemplo, las observaciones de Hubble que nos permitieron distinguir que nuestro universo está en expansión. Les decía ahorita que el corrimiento al rojo es una cantidad que es fácil de medir, pero no tanto las distancias. Cuando estamos hablando de pues, distancias a nivel cosmológico, es muy difícil de determinar. Entonces, a pesar de que el trabajo Hubble de 1929 nos dio este indicio de que había un corrimiento al rojo y entonces las que se encuentran a cierta distancia se mueven de una forma, etcétera, etcétera, y que entonces les permitió encontrar una relación matemática para la velocidad y la distancia de los objetos. Y lo más relevante de esto es que nos dieron los indicios de que nuestro universo es dinámico, que nuestro universo está en movimiento. Adicionalmente, les digo ahorita, en esta historia de la evolución del universo, donde surge el Big Bang, los primeros segundos son aquellos en los cuales está este mar de materia densa que está interaccionando todo el tiempo, pero conforme este se enfría, las interacciones empiezan a disminuir, tanto que se pueden empezar a formar los primeros elementos, los primeros átomos en estos casos, y esos primeros átomos empiezan a atrapar a los electrones libres que había en el universo, los protones, los neutrones y los electrones empiezan a formar estos átomos, que la radiación que antes no podía salir porque todo el tiempo estaba interaccionando con la materia que estaba alrededor, se desacopla, decimos, y entonces produce lo que le llamamos el fondo de radiación, la radiación cósmica de fondo,
o el fondo de microondas, que les digo es el remanente del momento histórico del universo en el cual los fotones se pueden desacoplar o en el que decimos que nuestro universo se vuelve transparente. Porque imagínense, si era como si estuvieran en una neblina y ustedes lanzan la luz, pues la luz se dispersa, ¿no? Entre todas las partículas que están ahí, imagínenselo así. Pero entonces esas partículas se empiezan a agrupar y a interaccionar entre ellas de una manera que forman algo estable, de manera que este fotón que viene aquí, pues puede pasar y entonces es como si el universo, les digo, se hubiera vuelto transparente y eso dejó este remanente, que son ese fondo de fotones con un tamaño particular, porque esto no fue instantáneo, ¿eh? Digamos, es una capa de fotones que nosotros podemos medir. Y lo que se hace, pues, es medirlo en diferentes direcciones. Y pareciera, aquí se ve ahorita ya más, esta es una medición ya mucho más detallada del CMB. Los primeros que realizaron la medición sí veían a lo mejor las anisotropías, pero no las veían tan definidas como las pueden ver ahora. Este tipo de huella térmica del universo y estas anisotropías que podemos medir, porque lo que están midiendo son las diferencias de temperatura entre diferentes puntos. Entonces van a ver que hay unas zonas que son ligeramente más frías y unas un poquito más calientes, o sea, simplemente es una pequeña variación de la temperatura. Y la explicación que está detrás de eso es que eh, tenía que haber un elemento ahí, bueno, entre una de las cosas que es importante para explicar esto dentro del contexto de la materia oscura es que necesitábamos tener un elemento que diera una estructura también a lo que estaba ocurriendo, a la forma en la que se estaba distribuyendo la materia, de manera que se podían tener estas pequeñas fluctuaciones. Y esas pequeñas fluctuaciones son además las que les van a dar, van a ser la semilla de la estructura que vemos actualmente en nuestro universo. Eh, Hay información que se puede obtener a partir de las mediciones del CMB, de las alturas, de los picos, de la separación entre ellos y que nos permiten a nosotros inferir las propiedades de este, como van a ser la densidad de materia oscura, la densidad correspondiente a lo mejor a la constante cosmológica, la radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, varias mediciones que se combinan nos permiten restringir fuertemente a el modelo teórico cosmológico. Les decía ahorita que también dentro de esta evolución de nuestro universo existen otras etapas que también son muy importantes tener en cuenta, como les decía ahorita, el momento en el que se empiezan a formar los átomos más simples, es decir, el hidrógeno, el helio, el deuterio, el litio, que es a lo que le llamamos el Big Bang nucleosíntesis, y que lo tenemos que tener en mente porque vamos a ver que materia oscura es algo que puede impactar fuertemente en el momento en el que esto ocurre. Les decía ahorita que en nuestro modelo Lambda-Koldar-Matter, pues ya habíamos visto en nuestro paisito de Planck, que está más o menos distribuido de la siguiente manera. Decíamos 5% bariónica, materia ordinaria, materia conocida. La materia oscura es el 27%, que es la mayoría de la masa, si se dan cuenta, de nuestro universo, mientras que la energía oscura es un 68%. El modelo cosmológico pues implica que todos estos componentes, cuando yo los sume en sus diferentes densidades, pues tiene que darme la densidad total del universo, donde fíjense, siempre que vean esta cantidad omega que aparece muchas veces, es simplemente la densidad normalizada, es decir, la densidad de ese elemento que estamos describiendo dividido entre una densidad crítica que tiene que ver con esta combinación de parámetros que ven aquí. Es un número, digamos, una densidad muy específica. Y dentro de este esquema, pues la masa que va a estar dando la estructura, pues va a ser la materia oscura, que es lo que veían en cuando fueron a estudiar las evidencias de simulaciones. Lo que le va a dar la estructura al universo va a ser la materia oscura que hay en él. Donde recordemos que lo que le pedimos a esta materia oscura para que pueda ser componente del universo es que no emita luz, es decir, vamos a inferir sus propiedades a partir de los efectos gravitacionales que tiene. Le va a dar la estructura a gran escala del universo y además tiene que ser consistente con todas las otras mediciones que existen, como de CMB, los lentes gravitacionales y las dinámicas de las galaxias y los cúmulos de galaxias. La dinámica de objetos, digamos. Les recuerdo que existen todavía preguntas fundamentales que no hemos resuelto, como por ejemplo, ¿qué es la energía oscura? Si la materia oscura puede estar hecha de partículas, entonces, ¿qué tipo de partículas pueden ser? Y si además este modelo está completo en todas las escalas, porque vemos que puede eh, funciona bien, pero tiene también inconsistencias, de las cuales vamos a mencionar a lo mejor una par de ellas. Matemáticamente, ¿cómo se describe el universo? Pues entonces tenemos que partir
les decía, está basado en relatividad general, entonces necesitamos una métrica que nos defina la forma en la que vamos a medir las distancias. La métrica es la métrica de para cortito, Friedman Robertson Walker. La matriz está también incluido es la L que está aquí, donde tenemos una curvatura que es una curvatura que es homogénea isotrópica, que les decía, partimos del principio cosmológico de que el universo va a tener ese comportamiento. Y van a ver entonces aquí que el ds cuadrada, nuestras distancias las podemos calcular a partir de obviamente las coordenadas como móviles de nuestro sistema, pero también del factor de escala. Esto es muy importante porque el factor de escala es el que nos está diciendo entonces cómo está evolucionando nuestro universo hacia grandes escalas. ¿Sí? Nos va a representar la forma, el tamaño de este como una función del tiempo. Además, vean que también aparece el parámetro de curvatura, el cual, dependiendo de su valor, pues nos va a indicar qué geometría tenga nuestro universo. Si la curvatura, la k vale cero, nuestro universo es plano. Si es positivo, es un universo cerrado con una geometría esférica. Mientras si es negativo, es un universo abierto con una geometría hiperbólica. Y entonces las propiedades de cómo se miden las cosas, pues tienen esa naturaleza dependiendo de la geometría que tenemos. Las ecuaciones que rigen a nuestro universo, la forma en la que este evoluciona, son las que les llamamos las ecuaciones de Friedman. Les digo, están basadas en relatividad general, se encargan de describir la expansión del universo y lo describen como un fluido homogéneo e isótropo que relaciona a estas cantidades de las que hemos hablado, como la presión, la curvatura, el factor de escala, la densidad y el parámetro de Hubble que aparece aquí también, pero en realidad es un cociente entre el factor de escala y su derivada. La primera ecuación, vean, pues es la que les digo que en la que aparece la derivada de A, pero mientras la de abajo aparece a dos puntos, entonces como la de la aceleración. Y además combinando estas dos ecuaciones con una ecuación de continuidad, les digo, por la forma en la que nosotros describimos al universo. Resolver estas ecuaciones implica pues, darle formas particulares a la densidad total, por ejemplo, y al parámetro de curvatura. Entonces, la densidad total es la cual va a ser la suma de las densidades de todos esos elementos y dependiendo de cuánto le ponemos de cada uno, cuánto de radiación, cuánto de materia, cuánto de constante cosmológica, va a adoptar diferentes valores y entonces se pueden ir a resolver. Peor escenario de manera numérica, mejor escenario cuando estamos considerando universos muy simples con a lo mejor uno o dos elementos, son analíticas, las soluciones se pueden hacer y podemos describir qué es lo que está pasando el origen y el futuro de los universos dependiendo de cuánto de cada cosita le estemos poniendo. Es altamente sensible a la densidad, ¿ok? Les digo, estas ecuaciones permiten predecir el destino final de nuestro universo una vez que las hemos resuelto. Este parámetro de curvatura, les digo, está relacionado con la densidad de energía y de materia de nuestro universo, la tasa de expansión, pero las mediciones sugieren que nuestro universo es prácticamente plano, es muy cercano a cero el valor de K y eso lo consideramos en nuestro modelo de lambda-Coulter-Matter. Además, les decía ahorita que las ecuaciones además incluyen la constante cosmológica y por lo tanto, pues también explican que existe una expansión acelerada del universo que estamos asociando actualmente con este concepto de energía oscura. Adicionalmente, pues el que nosotros tengamos ciertos comportamientos de nuestro parámetro A también identifica diferentes épocas cosmológicas, si lo quieren ver así. Así como teníamos épocas en la evolución del universo donde le teníamos nombres porque ocurrían ciertas cosas en ciertos momentos, también tenemos otras que son dependiendo de la forma en la que se comporta nuestro parámetro de escala, que son como por ejemplo inflación, una época donde dominó la radiación, una época de dominación de materia y una época de dominación de constante cosmológica, que es en donde nos encontramos actualmente. Existen tensiones en el modelo estándar cosmológico, perdón, ahí me faltó ponerle cosmológico para que no se confundan, en las cuales hay mediciones que comparadas con la teoría, pues también tienen ligeras tensiones, ya sean discrepancias con lentes gravitacionales, con mediciones de CMB o con el número de galaxias satélites que puede haber en el universo o las edades de las galaxias más lejanas. Sí, les digo, hay varias cosas que requieren poner atención y que nos permitirán entonces mejorar la forma en la que nosotros explicamos nuestro universo a partir de un modelo teórico. Incluso, no sé si recuerdan que su compañera nos envió un artículo que les pedí que fueran a leer en el cual decía, no, pues es que se hicieron unas mediciones recientes en las cuales parece que el universo sí se está expandiendo aceleradamente, pero no lo está haciendo como nosotros creíamos exactamente, sino que puede haber
una pequeña desviación y eso nos puede dar entonces paso a una explicación del universo a partir de otros modelos, por ejemplo, con una energía oscura dinámica, como por ejemplo sería quintesencia, y otros modelos, o bien tenemos otras alternativas también que pueden ayudarnos a describir, les digo, las inconsistencias, como las modificaciones de la gravedad, que ya habíamos hablado incluso como alternativas al concepto de materia oscura, o bien modelos con otros tipos de interacciones, simplemente. Estamos todavía trabajando en eso. También en cosmología hay muchas otras cosas que hacer, hay mucho en donde se puede contribuir. Y aquí simplemente les puse algunas lecturas recomendadas. Son libros básicos de texto, incluso me faltó uno que se llama Introducción a la Cosmología. Eh, Material hay, mucho, mucho, mucho. Y si alguno de ustedes les llama la atención, le interesó alguna de este tipo de temas, pues les sugiero que en las vacaciones es un buen momento para darle un chapuzón en este tipo de información. Va, fíjense, esto termina la primera parte de la sesión del día de hoy. Entonces, ahorita ya me voy a brincar al zoológico de materia oscura. Entonces, me gustaría que aprovechen y te tomen 2 minutos para ir al baño, ir por agua, a estirar las piernas un momentito para que continuemos, porque además tenemos una actividad planeada para ustedes ahorita en este tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué damos? ¿Qué hora es? Yo creo que unos 2 minutitos, 10:45 regresemos, 3 minutitos, 10:46 para que se refresquen. Nada más unos deditos arriba y si me escuchan bien, si todos están siguiendo lo que vamos. Si alguien tiene una pregunta, ya saben, en el chat, lo tengo aquí al ladito, entonces lo puedo voltear a ver. Si alguien tiene algo que quisiera, ya vi algunas manitas arriba, muchas gracias. Yo sé que fue muy rápido, muy general, no hay detalles en cómo se resuelven las ecuaciones, exactamente qué elementos voy a introducir, con qué proporciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les decía ahorita, lo que conocemos, lo que las mediciones a partir de esas ecuaciones y lo que nosotros podemos inferir de las observaciones actuales nos permiten decir que debería de haber, les digo, ese 27% del contenido del universo. ¿Va? Que eso es lo que quiero que se queden con ellos. Bien, pues muchas gracias. Hay 5 manitas, yo asumo que los demás también están atentos y que de hecho no la pusieron porque ya se pararon por su vaso de agua. Yo también voy a aprovechar para tomar un poquito de agua. Entonces, los veo en nada, en casi nada. En un minutito volvemos a empezar para que ya puedan empezar a regresar y acomodarse en su silla. Espero silla y no cama. Digo, si es cama, pues tampoco vamos a juzgar, pero esperaría que fuera silla o banca o sillón. Bueno, a ver. Aide, ¿me puedes decir, porfis, cuántos profesores hay conectados ahorita? ¿Cuántos somos tú, yo y quién más? Y la OTSE. Ah, ok. Entonces, son 10 estudiantes. Perfecto. Es un muy buen número, es un muy buen número. Entonces, pues vamos a retomar, vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Les decía que vamos a ahora platicar sobre el zoológico de la materia oscura, donde a zoológico nos referimos a que hay una gran variedad de partículas propuestas como candidatos a materia oscura. A eso nos referimos con el zoológico. Hay pollitos, en lugar de elefantes, jirafas, leones, aquí va a haber WIMPs, acciones y otro tipo de objetos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar.
antes de que nos pasemos a la parte de las partículas específicas, ayer discutíamos sobre, el lunes, perdón, sobre las evidencias. De hecho, ustedes hicieron su trabajo y les agradecemos a los que participaron aquel día sobre qué nos decían las evidencias de los lentes gravitacionales y, por ejemplo, el cúmulo bala y las simulaciones y cómo esto apoyaba el concepto de materia oscura. Nada más para complementar, denme un segundito. Para complementar. Ay, creo que no lo ven. A ver, ok. Lo voy a pasar para este lado. Antes, déjenme le pongo pause. Entonces, vamos a ver rapidito en qué consistían estas dos. Ayer les decía, hay que partir a veces de una observación y luego ver cómo los efectos de lentes gravitacionales nos permiten extraer información. Entonces, tenemos el privilegio, la ventaja de estar observando o de haber observado la colisión de dos cúmulos de galaxias. Esto es a lo que le llamamos el cúmulo bala. Entonces, básicamente, ustedes tienen dos cúmulos de galaxia que están chocando entre sí. Recuerden que a pesar de que estén chocando, las distancias de las que estamos hablando, pues es lo suficientemente grande para que esto ocurra de una manera particular. En una galaxia, el gas, la nube de polvo, etcétera, etcétera, es lo que va a interaccionar más, digamos así. Y entonces, ustedes pueden ir a ver las observaciones del cúmulo bala y hacerlo con diferentes filtros y se van a dar cuenta que hay una parte central en las observaciones en las cuales nosotros nos damos cuenta, aquí lo vamos a pausar en esta imagen, en donde podemos ver que la zona roja es en donde ocurre la interacción, les digo, entre la materia que forma estos objetos, mientras que en las zonas azules, no sé si alcancen a distinguir, pero es en la región en la cual nosotros estamos viendo que están ocurriendo los fenómenos de lentes gravitacionales. Como nos comentaban las compañeras, los lentes gravitacionales ocurren debido a que nuestro espacio-tiempo, con la presencia de una masa muy grande, pues tiende a deformarse mucho más que con la presencia de masas pequeñas. Y la luz cuando viaja en el espacio-tiempo y ve estas deformaciones, pues también tiende a seguirlas, ¿no? También sigue las trayectorias propuestas por estos cambios en la forma de nuestro espacio-tiempo. Entonces, si hay gran presencia de masa, eso tiende a curvar más el espacio-tiempo y entonces a tener estos efectos de desviaciones de las trayectorias de la luz. Entonces, en este tipo de experimentos, digo, en este tipo de observaciones como las del cúmulo bala, nos damos cuenta que los efectos de lentes gravitacionales no ocurren en la región en donde está concentrada la mayor cantidad de materia visible del fenómeno, ¿ok? Que en este caso sería como en el centro de la colisión, sino ocurren afuera. Entonces, esto implicaría que nosotros tenemos estas dos cúmulos de galaxias que están chocando, la materia se quedó interaccionando aquí, mientras que algo se siguió viajando a través y se ubicó en las zonas exteriores, no en donde está ubicada la materia visible. Y entonces los lentes gravitacionales los vemos aquí. Decíamos que eso es debido a que hay una gran cantidad de materia ahí que está curvando el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que el cúmulo, ¿por qué decimos que el cúmulo bala apoya el concepto de materia oscura? Pues porque entonces la materia oscura que está formando, que está participando, sí, que forma parte de la estructura de estos cúmulos de galaxias, pues al no interaccionar entre sí o al interaccionar extremadamente poco entre sí, puede pasar, como Juan por su casa, pasa sin interaccionar y puede ubicarse entonces en estas posiciones, mientras que lo que sí interacciona se quedó en el centro. ¿De acuerdo? Y entonces decimos, la materia oscura está ahí, es el efecto, es debido a ella que tenemos este efecto de lentes gravitacionales en esa zona y no en donde nosotros estamos viendo la mayor concentración de masa, digamos, en ese sentido. Y entonces, además nos está diciendo que la materia oscura podría no interaccionar entre sí. ¿Va? Entonces, esa es cómo los lentes gravitacionales y el cúmulo Bala apoyan el concepto de materia oscura. Y les decía ahorita que esto de las observaciones cosmológicas, de la forma en la que el universo está estructurado, de cómo si ustedes hacen ese zoom, se puede ver como si fuera
unos filamentos en los cuales se ubican estos clústeres de galaxias. La única manera de reproducir esa estructura es introduciendo este elemento llamado materia oscura, que es el que dejamos evolucionar a través de las ecuaciones de la dinámica y podemos reproducir lo que se observa, ¿no? En el universo. Esas son las dos explicaciones de cómo estas son también evidencia de la posible existencia de materia oscura. Entonces, en resumen, pues decíamos, las evidencias que tenemos ahí tienen que ver con esta dinámica de los objetos, como las curvas de rotación de la galaxia, el cúmulo coma, incluso ahorita podemos decir que el Bullet Cluster también lo es, la presencia de lentes gravitacionales, los patrones que debe de tener, que tiene el CMB, también son debido a la presencia de materia que no es bariónica, es decir, materia oscura, y la formación de estructura requería la necesidad de tener este elemento para dar esta estructura del universo actual, ¿no? Y entonces, pues hay posibles explicaciones. Les decía ahorita, claro que existe la versión donde la materia oscura, pues no es en realidad materia, sino que hay que hacer una corrección a la teoría para poder entonces explicar. Y tenemos estos modelos de gravedad modificada con diferentes formas, no solamente Mond, sino Tebes, etcétera, etcétera. O bien podemos tener explicaciones macroscópicas, por ejemplo, decir que la materia oscura está formada a lo mejor de agujeros negros primordiales y otros objetos grandotes que vamos a ver ahorita y que van a aparecer en las listas de trabajo. O bien podría estar formada de partículas. La explicación de que la materia oscura es partículas, pues es a lo mejor muy natural para nosotros, porque nosotros decimos la materia ordinaria está hecha de partículas también. Y entonces tenemos esta tablita periódica del modelo estándar, que ahorita la voy a poner. Y entonces explicar que este otro tipo de materia también pueden ser partículas tiene mucho sentido, pongámoslo así. Y entonces tendríamos que preguntarnos, va, ¿es suficiente la física que yo conozco para explicar esas partículas adicionales o esas partículas que a lo mejor son las mismas que conozco o no? ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Tengo que introducir entonces nueva física? ¿Es suficiente la física que ya conozco? Y entonces les digo que lo que tendríamos que ir a hacer, ay, es, bueno, ir a rastrear, ir a rastrear con lo que ya tenemos, ver si lo podemos explicar. Y entonces les decía ahorita, vamos a suponer que la materia oscura está hecha de partículas. ¿Qué partículas conozco? Y uno dice, no, pues el modelo estándar de las partículas elementales me dice que yo tengo leptones, que son electrón, muón, tau, y sus correspondientes neutrinos, neutrino del electrón, neutrino del muón y neutrino del tau. Recuerden que todos estos tienen además a su antipartícula, que pues tendría que tener aquí una versión doble de la tablita, ¿no? Los quarks también, U, D, C, S, T, D, donde, y B, perdón, donde los quarks tienen cierto tipo de carga, que además sienten cierto tipo de interacciones, al igual que los leptones particularmente solamente cumplen ciertas cosas y no otras, no sienten la fuerza fuerte, mientras que los quarks sí. Los mediadores de las interacciones los conocemos, W, Z, los fotones, los gluones, e incluso ya agregamos a nuestro compendio de partículas fundamentales, a nuestro bosón de Higgs, encargado de dar la masa, entonces, dar la masa. Les decía, esas son las que conocemos. Y uno entonces empieza a preguntarse, a ver, esas que tengo aquí, ¿pueden ser la materia oscura? Y entonces empieza uno a decir, pues no, fíjate, todas aquellas que ya dijimos que la materia oscura no absorbe ni emite radiación, entonces todo lo que vaya a tener interacción electromagnética pues por lo menos no puede ser grande y entonces todas esas las podemos eliminar. Y entonces podemos ir quitando elementos de nuestra tabla periódica, digamos, de elementos, de partículas elementales y decir cuáles sí, cuáles no podrían ser. Los que más o menos van a cumplir con las necesidades van a ser los neutrinos, pero vamos a ver que también los neutrinos no satisfacen ciertas propiedades que requerimos. Entonces, las partículas del modelo estándar no son buenos candidatos a materia oscura de materia oscura fría, ¿de acuerdo? Recuerden que además les pedíamos que interaccionaran gravitacionalmente, además le pedimos que sean estables a escalas cosmológicas, es decir, yo necesito que se produjeran, pero que todavía estén aquí, porque yo no estoy viendo nada raro en el universo y entonces necesito que hasta la fecha, por lo menos hoy, con la edad del universo, siga habiendo materia oscura. Y además le pedimos que sean no relativistas porque cuando los objetos viajan a velocidades cercanas de la luz no van a permitir la generación de la estructura del universo que conocemos. Entonces,
Los neutrinos que pensábamos que podían ser candidatos a materia oscura, pues no lo pueden ser a materia oscura fría, a esta que nos permite generar la estructura, pero pueden ser candidatos a materia oscura de otro tipo, que es la caliente. ¿Ok? Entonces, hablando del modelo estándar de partículas, todavía ustedes no lo discuten con el doctor Lao en el curso de modelo estándar, pero eventualmente va a suceder. Y es el modelo estándar a pesar de todos los éxitos que tenga, todas las mediciones de precisiones impresionantes que confirman las predicciones del modelo estándar, le estén ahí, también tiene problemas. Hay cosas que no explica. Y la primera de ellas que seguro se les viene a la mente, pues van a decir la masa de los neutrinos. Y la masa de los neutrinos en el modelo estándar no hay masa de neutrinos, entonces yo tengo que hacer algo para darle masa a los neutrinos, porque como vieron con el doctor Juan Barranco, pues si no, no va a existir la oscilación de neutrinos, ¿no? Además, pues el modelo estándar, hay muchos otros, no los escribimos todos obviamente, pero los que me interesaban a mí sí. Entonces, entre ellos, pues no hay un candidato a materia oscura, tampoco permite explicar la simetría materia-antimateria, no tiene a la gravedad incluida dentro de las fuerzas fundamentales, o si lo quieren ver así, no hay gravedad cuántica, no explica ni la materia oscura, ni la energía oscura, ni la constante cosmológica, entre otros más problemas adicionales que tiene. Entonces, obviamente el modelo estándar no es el modelo final, es una teoría que exitosa para las escalas en las cuales estamos realizando las mediciones, no nos está explicando pues todo lo que hay ahí. Entonces también hay muchísimo más trabajo que hacer. Y entonces eso implica que tenemos que ir más allá del modelo estándar. La respuesta es sí. Donde el más allá del modelo estándar puede implicar cosas como párchalo, ponle parchecitos, agrégale cosas, pégale más información, etcétera, etcétera, para que responda a los problemas que tiene, para corregir esos problemas que puede tener. Y muchas veces en ese tipo de parches, extensiones, etcétera, etcétera, a este modelo, surgen partículas adicionales, las cuales van a tener propiedades que sí les van a permitir ser buenos candidatos a materia oscura. Y entonces, así como hay modelos para aventar para arriba, resolviendo, les digo, problemas del modelo estándar, también va a haber candidatos a materia oscura para aventar para arriba, de hecho hasta más, para también tratar de explicar a la materia oscura, visto desde esa perspectiva. Pero de entre todas esas cosas que nos van a aparecer, pues todas van a ser posibles. O en todo caso, la materia oscura, si está hecha de una sola cosa, eh, puede ser toda esa que está ahí o puede haber una tabla periódica de la materia oscura. No sabemos, ¿ok? Todavía estamos también en eso. Lo más fácil, pues siempre es partir del supuesto más simple, que es todo esté hecha de una cosa o todo esté hecha de dos cosas y luego todo esté hecha de una variedad de cosas, etcétera, etcétera. Pero sí le vamos a tener una lista de chequeo para saber si las partículas van a ser un buen candidato o no a materia oscura. Vamos a ver algunos de estos requisitos de manera general. El primero es, la materia oscura, si fuera un tipo de partícula y yo voy y calculo cuánta debería haber en el universo, me tiene que dar el 27%. Y eso es lo que dice la primera ecuación, aunque está dicho en otras palabras, ¿no? Debe de darnos la densidad reliquia correcta, la que da el valor que se obtiene a partir de las mediciones usando el modelo cosmológico. Entonces, ese punto 2 es el 27% del contenido del universo, ¿va? Entonces, tiene que darme la cantidad de materia oscura necesaria para tener lo que yo observo actualmente. Que sea fría, en particular, significa que sea lenta, ¿ok? Tiene que moverse a velocidades no relativistas para poder entonces generar la estructura de nuestro universo. Neutra en el sentido de que si tuviera carga eléctrica, pues entonces podría tener interacción electromagnética y entonces podría a lo mejor, más bien tendría que interaccionar con los fotones y yo lo podría ver. Y eso no lo estamos observando actualmente. Además, las propiedades de este candidato en la evolución del universo tienen que jugar su papel de manera que no altere las diferentes etapas de creación, por ejemplo, de elementos. Les digo, no puede alterar Big Bang nucleosíntesis, no puede alterar el momento en el que se generó el CMB ni las propiedades del CMB, tampoco puede alterar la forma en la que las estrellas evolucionan. Y eso les digo sobre las etapas de evolución del universo. Tampoco puede ser inestable, bueno, tiene que ser estable a escalas cosmológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que su tiempo de vida tiene que ser mayor que la edad del universo.
Además, tiene que ser compatibles con los límites experimentales impuestos por los experimentos de los diferentes tipos de detección que vamos a discutir más adelante. Entonces, tiene que satisfacer todo eso. Parte de la compatibilidad de los límites experimentales, si ustedes van y buscan información sobre qué debe de cumplir un buen candidato, muchas veces se discute el hecho de que a lo mejor tiene que ser perceptible a ser medido de alguna manera, ya sea de forma directa o indirecta. Porque al final, pues proponer que la materia oscura esté hecha de partículas de un tipo específico, pues tiene que ser contrastado con la realidad y quisiéramos poder realizar ese tipo de mediciones y poderles decir, no, mire, es que la materia oscura son esto, tienen estas masas, tienen estas interacciones, y ese sería como el fin ideal de la explicación de materia oscura a partir de partículas, ¿no? Dar toda esa información y quisiéramos hacerlo, entonces pueden ponerle ahí dentro de qué hace un buen candidato, pues que sea posible realizar alguna medición para extraer ese tipo de información sobre ellas. Bueno, les decía ahorita que la densidad reliquia pues tiene esta particularidad, pero además pues quería platicarles, bueno, de hecho es en la siguiente diapositiva, ahorita voy a retomar este concepto más adelante. Entonces, de los candidatos teóricos más populares o de algunos que me gustaría que ahorita tengan en mente, pues quisiera darles un panorama general. Me pareció muy curiosa esta caricatura donde está pobrecita la materia oscura tomando terapia porque todo el mundo está preocupada por lo que es, pero nadie le pregunta cómo está. Entonces, podemos clasificar estos candidatos de algunas maneras, pero hacerlo por masas es una de esas más tradicionales. Tenemos candidatos ultraligeros, ligeros, pesados y superpesados. Entre los ultraligeros, pues tenemos a los acciones y a los fotones oscuros, cuyas masas son órdenes de magnitud más pequeñas que el electrón volt y hasta el electrón volt. Ligeros como los neutrinos estériles, cuyas masas van desde los kiloelectronvolts a los megaelectronvolts. Pesados como los WIMPs o los SIMPs, que ahorita van a ver más adelantito, que son de órdenes de gigaelectronvolts a teraelectronvolts. Súper pesados como los WIMPSILAS, que son de masas mayores que los teraelectronvolts. Y adicionalmente me atreví a poner algunos candidatos teóricos que no necesariamente lo podemos pensar como si fueran partículas, simplemente van a ser objetos, como estos que les llamamos los machos, los agujeros negros primordiales y otros que les voy a pedir a lo mejor estudiar a alguno de ustedes más adelante. Entonces, ¿tenemos posibilidades? Sí, muchas. Dentro de los WIMPs, los SIMPs y los FOSIs, por ejemplo, Dark Matter, pueden tener muchas otras clasificaciones adentro, muchas opciones. Eh, de manera que les digo, el zoológico es extenso y hay que preguntarnos si cada una de esas partículas en realidad sí satisface lo mínimo que se requiere para ser un buen candidato de materia oscura. Les platicaba ahorita de que esta densidad reliquia, pues es básicamente es la densidad de materia oscura que hay actualmente. Y esto viene digamos, cómo evoluciona la materia oscura en el universo. Básicamente en el universo temprano, pues todas las partículas estaban en un equilibrio térmico. El universo empieza a expandirse y a enfriarse, de manera que las tasas de interacción entre ellas, pues empiezan, eventualmente van a tender a disminuir. Va a haber un momento en el cual, por ejemplo, una partícula de materia oscura que se aniquilara con otra, eran fácilmente encontrables y se podían estar creando y aniquilando todo el tiempo, por eso había el equilibrio, pero conforme empieza a enfriarse, a expandirse, pues estas partículas se empiezan a separar y entonces la tasa de interacción cada vez se vuelve menor hasta que llega un valor en el cual esta partícula que está aquí, pues no se puede aniquilar con otra porque esta ya está muy lejos. Entonces, donde esta anda viviendo y anda interaccionando, pues no está cerca de otra, de manera que es como si el número de partículas se congelara, eso es lo que le llamamos el freeze out, ¿ok? A que se congele el número de partículas. Y entonces en la evolución del universo, si aquí ven en esta gráfica, pues tenemos una densidad, la densidad era más o menos constante porque estaban produciendo y aniquilando todo el tiempo las partículas, pero la tasa de interacción empieza a decaer hasta que llega un momento, que es la línea verde donde mide Planck ahora, donde el número de partículas se congela, la densidad se congela. Y eso es a lo que le llamamos la época del freeze out. Y la cantidad específica es la que nosotros eh, podemos inferir a partir de Planck. Si se dan cuenta, dice es del orden de 10 a la menos 26 centímetros cúbicos por segundo. Esto adicionalmente
Este estudio se realiza a través de resolver la ecuación de Boltzmann para la materia oscura, en donde vamos a describir la forma en la que evoluciona el número de partículas. No importan los detalles ahorita, nada más quiero que vean que depende del número de partículas, pues depende de la forma en la que está evolucionando el universo. Por eso tenemos ahí nuestro factor de 3HN, que es el que incluye les digo, esta dilución del número de partículas, porque nuestro universo se está expandiendo. Y luego tenemos un término que tiene que ver con la interacción de las partículas, ¿de acuerdo? Y entonces esa sección eficaz que está promediada térmicamente, pues es la que nos va a decir cómo estaban interaccionando y en qué proporción o qué probabilidad tienen de interaccionar, ¿ok? Entonces hay que ir a resolver esa ecuación. Esto lo vamos a retomar en la sesión 4 con la doctora Aide, que les va a enseñar cómo se calculan este tipo de cosas, o les va a dar un ejemplo más bien de cómo se calculan estas cosas. Y les digo que es como si ese número se congelara, la densidad entonces que queda fija y el número comóvil de partículas es constante. Particularmente si ustedes van y resuelven, les digo, la ecuación, les va a dar una solución en donde esta densidad va a ser inversamente proporcional a un numerito, en este caso es un picobar entre la sección eficaz. Más o menos para reproducir ese 0,12 que nos estaba diciendo el experimento que tiene que salirnos, pues eso implica que nuestra sección eficaz de interacción promediada térmicamente tiene que ser del orden de 10 a la menos 26 centímetros cúbicos por segundo. Este número es bien particular porque coincide con escalas de interacciones débiles y además nos da paso a algo que le llamamos el WIMP miracle. Si ustedes consideran una partícula llamada, que les llamamos WIMPs, que son los Weakly Interactive Massive Particle, van a ver que en los modelos en los cuales tenemos este tipo de partículas, ustedes pueden ir a medir cross-section y de manera natural salen secciones eficaces promediadas térmicamente del orden de 10 a la menos 26. Entonces, el WIMP Miracle o el milagro de los WIMPs es que naturalmente nos pueden dar una explicación a la densidad reliquia con las secciones eficaces que les digo que son normales para este tipo de modelos. Entonces, tiene que ser una partícula con masa y acoplamientos débiles que van a producir entonces esta abundancia observada. Les decía ahorita que el WIMP Miracle además nos permite relacionar esta física electrodébil, la de la física de partículas, con la cosmología. Listo, disculpen, es que me dio un ataque de tos. Y además, pues nos estaría produciendo señales que son accesibles experimentalmente, que nosotros podríamos ir a crear un experimento que nos va a permitir medir esa interacción. Entonces, el asunto es, va, ya tenemos a este super candidato, que, bueno, candidatos, vamos a ver qué es en plural, que nos pueden reproducir la densidad reliquia, por ejemplo, nos pueden reproducir de manera natural esta cantidad de partículas. Y entonces, pues hay que ir a hacer la prueba, hay que ir a hacer los experimentos, hay que ir a hacer los cálculos de las predicciones exactas para determinar entonces qué masas, qué acoplamientos son los que pueden darnos eh, la solución. Pero, pues, se fue y se hizo, o sea, se está haciendo también, todavía se está haciendo. Y lo que hemos visto es que, pues, no ha habido señales de detección, los experimentos están ahí, hay algunos, hay unas, todavía se están haciendo experimentos y upgrades de los que ya tenemos para intentar hacer estas mediciones. Entonces, ha habido una ausencia de señales en la detección directa que estarían fuertemente relacionadas con los WIMPs. Hay experimentos como Sinon, Enton, LZ y PandaX que han excluido una gran parte de los espacios de parámetros de los modelos de WIMPs de las diferentes naturalezas, lo cual va a requerir entonces que tengamos modelos más elaborados, como por ejemplo algunos portales de Higgs particulares con ciertas propiedades, algunos estados oscuros o la presencia de candidatos que no sean térmicos. Entonces va a necesitar algo más para explicar por qué no los hemos visto. O si los estamos, o si no los vamos a ver, pues hasta dónde los podríamos ver, o sea, hasta ahorita no tenemos la respuesta del WIMP, es, no es, están desfavorecidos un poquito, ¿ok? Actualmente.
Les digo, los WIMPs están fuertemente motivados porque surgen de maneras naturales en algunas teorías o en algunas extensiones del modelo estándar, como lo eran, por ejemplo, como lo son SUSY, algunos modelos de portales de Higgs, dimensiones extras, la resolución de los problemas de jerarquía que tiene el modelo estándar. Sus masas típicas son del orden de 10 gigaelectronvolts hasta los 10 teraelectronvolts y se buscan en experimentos de tipo de detección directa a través de retrocesos nucleares de los targets, de los detectores, de los átomos que forman a los detectores, a través de detección indirecta, buscando rayos gamma, positrones, neutrinos. E incluso se tratan de buscar en la producción de colisionadores, es decir, en el LHC, por ejemplo, donde la colisión podría generar materia oscura, la cual se vería como, como energía faltante dentro del detector al hacer la reconstrucción. Bueno, en general les digo, estos son los más famosos de todos los candidatos, pero no es un tipo de WIMP, o sea, no nomás hay un tipo de partícula, hay muchas que encajan dentro de este esquema. Y entonces aquí viene nuestra actividad. Decíamos que habíamos como 10 u 11. Yo creo que lo vamos a hacer de forma individual. Yo quería que fuera en parejas. Bueno, todavía lo podemos hacer en parejas. A lo mejor no vamos a hacer todas, pero podemos hacer unas poquitas. Entonces, fíjense, aquí hay una lista de candidatos. Es una lista, dije, vamos a hacerla extensa por si hay que darles oportunidad de elegir cosas. Entonces, tenemos partículas tipo WIMP, o bueno, similares a los WIMPs, como por ejemplo los neutralinos, los gravitinos, las partículas, los LKP, que son los modos de Kaluza-Klein más ligeros, eh, los fotones o los neutrinos pesados que tienen ciertas simetrías en los modelos de Little Higgs, los Higgs inertes, los neutrinos estériles, los fermiones oscuros, los fotones oscuros y otros que les digo entran dentro de esta clasificación de WIMPs. Tenemos candidatos como los acciones o las partículas tipo acción o los acciones oscuros que también tienen ciertas propiedades específicas y también son altamente populares como candidatos a materia oscura. Tenemos la materia oscura Fuzzy Dark Matter. Tenemos todo lo que le llamamos el sector oscuro, que incluye tener bariones oscuros, es decir, protones oscuros, neutrones oscuros, que forman a su vez átomos oscuros y entonces tengamos, digamos, todo un esquema oscuro para describir a la materia oscura. Adicionalmente, me tomé la libertad de poner otras cosas, les digo, como, bueno, a partir de ahí de sector oscuro ya están, son partículas, pero digamos ya compuestas. Entonces, tener otro tipo de posibilidades para materia oscura. En México se trabaja mucho campo escalar, por ejemplo, los de cosmología trabajan mucho el campo escalar como la solución a materia oscura. Partículas que son fuertemente interactuantes, estos que se llaman SIMPs, los WIMPSILAs que decíamos ahorita, tipo WIMP, pero que son extremadamente masivos, algunos objetos compactos como estrellas frías, agujeros negros primordiales, planetas errantes, o los machos, que también podrían ser componentes de materia oscura dentro de este esquema macroscópico donde existen estos objetos físicos que pueden ser los que den la masa necesaria para explicar las observaciones o algunos otros objetos exóticos como los monopolos magnéticos, las cuerdas cósmicas o las cuboids. Entonces, yo quería que repartiéramos alguno de estos candidatos a pues todos nuestros participantes. Lo quería hacer en equipos porque el objetivo del día de hoy es que me ayuden a elaborar una infografía sobre el candidato que les toque. Voy a darles el candidato, porque si les doy a elegir nos tardamos más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elaborar una infografía sobre el candidato que les corresponde. Ahorita vemos si lo hacemos en parejas o de manera individual, pero repasemos los objetivos. Les digo, una infografía sobre el candidato. La infografía se puede hacer en el software que ustedes se sientan cómodos. Si lo quieren hacer en Word, en PowerPoint, lo quieren hacer en Canva, lo quieren hacer en donde ustedes sepan manejarlo, está bien. Nada más recuerden pues que la infografía requiere la presencia de a lo mejor de imágenes, de diagramas para apoyar la información que se está dando ahí. Y los puntos claves que me gustaría que enfatizaran pues son los siguientes. Si es una partícula que tiene un origen teórico, pues me gustaría que dijeran de qué modelo proviene, si ese modelo resuelve algún problema del modelo estándar, a lo mejor en qué año fue propuesto, quién propuso ese modelo. No es lista de, tiene que tener todo,
quisiera que tuviera la mayoría, ¿de acuerdo? Pero no nos vamos a preocupar porque no encontré en qué año fue la propuesta de la primera vez que se mencionó. Entonces, digamos, es lo que me gustaría que quisiera que tuviera. ¿Qué tipo de partícula es? La partícula es un bosón, es un fermión, es una partícula elemental, es una partícula compuesta, es un objeto. Y entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo clasificarían en ese sentido al candidato? La jerarquía de masas, ¿qué valores de masa puede tener esa partícula o ese objeto? ¿Cuál sería el mecanismo de producción de estos candidatos? Si existe algún tipo de interacción o una interacción principal, ¿cuál es? El estatus térmico es materia oscura, pero es materia oscura fría, cálida o caliente. Donde recuerden, fría, velocidades no relativistas, calientes, se mueve a velocidades relativistas. Esa es la diferencia cuando estamos hablando de frío, cálido. Frío, tibio, perdón, en lugar de o caliente, es con respecto a las velocidades a las cuales se están moviendo. Hay estrategias de búsqueda, es decir, qué experimentos nos podrían dar información sobre este candidato para decir si extraer algún tipo de información sobre él y cuál es el estado actual de ese candidato, si hay algunos argumentos que estén a favor de él o que estén en su contra. Una vez que tengamos terminada la infografía, pues me gustaría que la subieran todos a una carpeta. Esta carpeta está hecha para que todos puedan editar y cargar sus archivos y todos puedan acceder a los de los demás también. De manera que una vez que hagamos nuestra colección de infografías de nuestros candidatos, se queden ahí a su disposición para que las puedan ir a revisar. Revisaremos algunas ahorita, pero si no, las puedan revisar también de tarea, porque eso es parte de la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me gustaría que hiciéramos. Tendríamos que hacer ahorita esto de repartir los candidatos y ponernos a trabajar. ¿Qué hora es? Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Sí, tenemos bastante tiempo. Yo creo que lo haríamos como en otra vez de nuevamente unos 25 minutos, media hora, para poder concluirlo lo mejor posible. Entonces, pido opiniones. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre cómo creen que deberíamos de trabajarlo? ¿Les gustaría que fuera individual o les gustaría que fueran en parejas? Les digo, yo prefiero parejas, pero serían menos opciones, ¿no? Las que se manejen. Los escucho. Ah, no te preocupes. Muchas gracias por haberte conectado, que ya estés aquí con nosotros. Entonces, ¿qué opinan? ¿Parejas? Va, yo creo que parejas está muy bien. Parejas lo vamos a hacer. Entonces, creo que acá está mi lista de personas. Aide, podríamos hacer de nuevamente los break rooms. Sí. Muchas gracias. eh, Vamos a meter de ujú. dos personas. Entonces, con dos personas que dijeran parejas, ya serán parejas. Entonces, nos separamos nuevamente igual que en la sesión anterior, nada más ahora les digo de dos Mm, personas. Repartimos los temas y nos ponemos a hacer nuestra infografía al final. Pues les digo, revisaremos algunas, daremos algunos datos sobre las que son así como las más populares. No te preocupes, hay alguien que dice que no puede hacerlo ahorita porque está en la universidad, supongo que está en alguna actividad que no le permite pues abrir su micrófono y participar con el equipo, pero los demás sí, ¿no? O sea, los demás. O siempre puedes, Jessica, a lo mejor estar de oyente en alguno. Ahorita vemos qué hacemos, cómo le hacemos contigo, ¿va? Voy a hacer 5 grupos entonces. Va a haber uno de 3, ¿no hay problema? No, no pasa nada. De Sí. hecho, yo creo que a Sí. ella, a Jessica Álvarez la podemos poner ahí en el de tres, Ok, 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 ok. para que no quede Entonces, desbalance. Sí, muy muchas gracias. bien, muy bien. Entonces, a Jessica lo pongo con el grupo de 3. Excelente. Entonces ya están. ¿Ya las abro? Sí, por favor. ¿Ya tienen repartido el candidato? Yo entro y les doy el candidato ahorita. Ah, muy bien. Entonces voy a abrirlas. Muchísimas Listo. gracias. Les decía ahorita, me pregunta alguien que si se puede conectar de oyente porque, porque se acaba de conectar. Mira, yo digo que la persona con la que te toque, o ahorita yo te explico rápidamente qué es lo que hay que hacer, ¿va? ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a tomar una captura a la diapositiva y se las voy a pegar en Telegram para que todos tengan lo que se espera de su, digamos,
lo que quisiera que tuvieran sus infografías, ¿va? Entonces voy a dejar de compartir y se las pongo en Telegram la información. Muy bien. Aquí ya nada más falta Adriana, Ana y Regina que se unan a sus respectivas salas. Sus respectivas salas. Ahí está. Decía, solo falta Adriana y Regina. Acá en la escuela Imán. Les mandé la imagen, entonces ahorita nomás reparto. Me voy a ir haciendo el viaje ese de los grupos para ir repartiendo, ¿va? A Muy los que bien. ya A tienen. las dos personas que todavía falta de que entren, las puse en la misma para que los otros no estén solos. Ok, Perfecto, entonces voy ya a están. y regreso en un momentito. Muy bien, perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a terminar la sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Pues fíjense, yo sí tenía preparadas unas mini diapositivas sobre algunos de los candidatos más populares, nada más como un modo de resumen, aunque les digo los detalles y más información la van a poder ver en las infografías de sus compañeros. Entonces, platicando rapidito sobre las acciones, pues su motivación teórica viene de resolver el problema de CP fuerte que de seguro van a revisar o ya revisaron en QCD. Se llama acción porque decían que era el que venía a limpiar como el jabón, el problema de CP fuerte. Hay extensiones de teorías de cuerdas que nos llevan a partículas tipo acción, entonces de ahí también vienen los action-like particles. Las masas típicas son, les decía ahorita, del orden de 10 a la menos 2 electron volts hasta milielectron volts. Y las señales experimentales que esperaríamos poder medir y observar tienen que ver con la conversión de acciones a fotones en presencia de campos magnéticos, lo cual nos permite tener este fenómeno de oscilación de acción-fotón, así como tenemos la oscilación de neutrinos, es una cosa parecida, y lo cual tendría implicaciones sobre los resonadores aloscópicos. Luego tendríamos la materia oscura ultraligera, que le ya denominamos fuzzy dark matter, la cual surge en teorías de acciones ultraligeros o bien en modelos de cuerdas. Esto sí afectarían las estructuras pequeñas, esa sería una de las o motivaciones o bien consecuencias de este tipo de materia oscura. Sus masas típicas son del orden de 10 a la menos 2 electronvolts y las señales que esperaríamos ver en los experimentos estarían relacionadas con los núcleos galácticos difusos, la supresión que pueda existir a estructuras pequeñas o bien con interferencias de tipo ondas en los halos galácticos. Los neutrinos estériles surgen de los mecanismos de SISO que se proponen para generar las masas de los neutrinos. Están permitidos como candidatos a materia oscura tibia con los efectos cosmológicos que este tipo de materia oscura nos va a dar. Sus masas típicas son del orden de 1 a 50 kiloelectronvolts y se esperaría ver señales en líneas de rayos X y en la supresión en estructuras pequeñas. Adicionalmente, pues podríamos discutir un poquito sobre fotones oscuros, los cuales vienen de una extensión del modelo estándar a la cual le agregamos una simetría 1 oscura, lo cual me permite escribir un acoplamiento cinético de una forma particular. Estas masas, pues son eh, del orden máximo de gigaelectronvolts y sus señales experimentales tendrían que ver con líneas espectrales débiles y se podrían también tener observaciones en experimentos de cavidades resonantes. Les digo, más detalles, más información, cosas muy interesantes de seguro, colocarán sus compañeros en las infografías correspondientes a las cuales vamos a tener acceso pronto. Entonces, básicamente les decía, no es que estos sean los únicos, simplemente son algunos de los más populares actualmente. Cuando yo empecé a estudiar materia oscura ya en la maestría, de hecho mi tesis de maestría es sobre acciones, los candidatos más famosos, digamos, en ese momento eran los neutralinos. Los neutralinos eran unos excelentes y eran extremadamente populares.
Y los acciones también siempre, bueno, lo han sido desde hace muchísimo tiempo, de igual forma. Necesitamos considerar actualmente nuevos enfoques a la hora de plantearnos la búsqueda de materia oscura. La siguiente sesión la vamos a dedicar a eso, a las técnicas de detección, a las técnicas de búsqueda, porque pues recuerden que ahora podemos decir que vivimos en una época de precisión en donde tenemos experimentos y aparatos que nos permiten realizar mediciones con mucha mayor precisión que lo que habíamos hecho anteriormente y que nos permiten combinar la cosmología con la física de partículas. Bueno, ya para cerrar, bueno, les decía que había, aparte del mecanismo de freeze out, también dependiendo de la naturaleza del candidato, podríamos tener diferentes tipos de producción y eso también lo discutimos si quieren mejor cuando presentemos los candidatos de sus compañeros, los que nos presenten en sus infografías que tienen que ver a lo mejor con alguna producción no térmica como el freezing o a lo mejor una transición de fase, etcétera, etcétera. Entonces debería haber diferentes mecanismos dependiendo de las propiedades o las masas de los candidatos de materia oscura, sin olvidar que nuevamente tienen que cumplir, les digo, con las observaciones actuales, tienen que cumplir con dar la densidad correcta, tener las propiedades que hablábamos hace rato. Y simplemente ya para irnos y cerrar la sesión del día de hoy, pues me gustaría que como tarea sea terminar las infografías, subirlas a la carpeta, que ya tienen el enlace ahí mismo en lo que compartimos por Telegram. Y les voy a pedir por favor también que vayan y lean el siguiente artículo. Aquí está el enlace, pero en realidad no esperaba que copiaran el enlace, pero les pongo el QR que los manda a este artículo en la revista Scientific American y le den una leída para que a lo mejor discutamos un poquito sobre lo que ahí se describe en la próxima sesión. Adicionalmente, pues les recomiendo el libro de Particles Dark Matter de Bertone, si alguien tiene interés de profundizar mucho más en alguno de los temas. También hay muchos artículos de revisión a los cuales pueden recurrir. Reviews de Dark Matter le ponen si quieren, si no quieren alguno de estos particulares. Conferencias que pueden ver en videos de YouTube. Hay cursos en línea también a partir de material que ustedes pueden ir a leer o bien a través de videos. Y pues esperemos que algunos de ustedes también puedan participar en algunos programas de verano, pues para profundizar mucho más en este tipo de temáticas. Pues por mi parte es todo por el día de hoy. Espero verlos el viernes para continuar con la tercera sesión de este curso. Les comentaba que esa sesión tiene que ver con las técnicas de detección de materia oscura y los resultados que se han obtenido hasta la fecha. Y pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a abrir aquí mi chat para estar al pendiente o comentario, alguna inquietud. Entonces, no olviden, por favor, subir el día de hoy sus infografías para que sus compañeros la puedan revisar para la sesión del día viernes. Póngale su nombre, porfis, para también saber quiénes son los que contribuyeron en cada una de ellas. Bueno, y pues si no hay dudas y todos ya estamos listos para irnos, pues también les pido que me hagan saber así, a lo mejor con un dedito arriba o algo. Ah, ya estoy viendo ahí reacciones. No sé si Bueno. quieren tomar una fotografía de la Ay, la sesión. fotografía, cierto. ¿Podemos encender cámaras, por favor, para la fotografía? Se me había olvidado. Voy a poner la vista galería. Ok. Entonces, enciendo mi cámara también. Pero, entonces, los que estén y que quieran salir en la foto, por favor, activen su cámara. Perfecto. Gracias. Listo. Entonces, digan WIMP. Uy, WIMP. Una más. Permítanme. Una más. Va. Una, dos, tres. Listo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. muchas gracias, Aide, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la sesión. Yo entiendo que son días ahorita de muchas actividades, pero pues muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo el viernes. Cuídense mucho.